Lo dijo en la primera hora. Son las 8 de la mañana con 12 minutos y nosotros continuamos analizando pues precisamente la coyuntura de nuestro país. Por eso ya está con nosotros Rodmín Echeverría, él es director administrativo financiero del Hospital Pablo Arturo Suárez. Es importante poner sobre la mesa la situación también que viven las diferentes casas de salud de nuestro país y sobre todo si es que se encuentran o no abastecidos en estos momentos. ¿Cuál es la situación, el panorama que vivimos en estos minutos, en estos momentos en torno a la salud, en torno pues a los servicios que estamos brindando a los ecuatorianos? Sí, tenemos un buen entorno, es muy alentador el panorama. A nivel nacional tenemos ya un 75% de abastecimiento de medicamentos e insumos. Y particularmente en el Hospital Pablo Arturo Suárez estamos ya en el 75 de abastecimiento de medicamentos y 76 de insumos. ¿Sí? Esto lo pensamos hasta finales de diciembre, tendríamos un abastecimiento de un 90%. Es decir, en estos momentos las cifras, de cierta manera, como usted lo menciona ahora, son alentadoras para todos los ciudadanos. ¿Cómo se encuentra también en la parte de la externalización, por ejemplo, de las farmacias en ese tema? Sí, bueno, el Ministerio de Salud ha emprendido varias formas de abastecimiento. Sí, le puedo mencionar unas 5. Las compras de emergencia que tuvimos. Las compras centralizadas, que también teníamos un presupuesto de 25 millones y 5 millones en insumos, 25 en medicamentos. Tenemos también el abastecimiento a través de instituciones internacionales, la OPS, el Programa Nacional de las Naciones Unidas para el Desarrollo, las compras de cada institución, lógicamente, de cada unidad médica, y por último, la externalización de las farmacias, donde tenemos un presupuesto igual de 25 millones para esto. Quisiera profundizar en el tema del abastecimiento. Decía 75% de abastecimiento hasta el momento, estiman un 90% o llegar al menos a esa meta hasta finales de este año. ¿Cómo se ha manejado todo este proceso a lo largo de la declaratoria de este estado de emergencia en salud en el país? Y lo pregunto porque las denuncias por parte de los ciudadanos siguen siendo recurrentes. Días atrás, en este mismo espacio, dialogábamos con una representante de una asociación de pacientes con enfermedades catastróficas y ella relataba esta dramática realidad en el sentido de no poder contar con el suministro de medicamentos que requieren, que hay pacientes que están falleciendo precisamente porque no se les dota de esta medicina que necesitan para poder seguir viviendo. Sí, tomemos en cuenta que la declaratoria de emergencia, lógicamente, fue porque estábamos en emergencia, ¿sí? Y el abastecimiento comenzó con el cuadro básico de medicamentos. Entonces, paulatinamente, posiblemente el caso que me cuenta es una enfermedad catastrófica, lógicamente, y vamos avanzando paulatinamente. ¿Cómo está la atención con ellos? Y me refiero a ese tema porque a través de las redes sociales, muchos de los pacientes que tienen alguna enfermedad huérfana o tal vez alguna enfermedad oncológica, ellos mencionan que no tienen los medicamentos necesarios para sobresalir. ¿Cómo es esta denuncia de parte de la ciudadanía mientras también se menciona de que hay ya un 75% de abastecimiento de medicamentos? ¿Qué medicamentos son los que tienen y cuáles son en todo caso los que les falta? Porque a través incluso de las quejas de la ciudadanía no existen los que necesitan para poder mejorar su calidad de vida en el caso de tener alguna enfermedad grave. Sí, como lo menciona, si bien tenemos el 75% de abastecimiento, lógicamente en el cuadro básico, y vamos avanzando, no nos quedamos ahí. Tenemos inclusive unas compras, de las compras centralizadas que hizo el MSP, que nos están llegando. Tenemos todavía unos 5 abastecimientos por recibir. De estas enfermedades huérfanas, como les llama, igual las tratamos en el hospital, las tratamos individualmente, ¿sí? Si requerimos de algún medicamento especial para este ejemplo que usted nos puso, pues lo conseguimos. Es decir, no tienen en estos momentos, no tienen en stock estos medicamentos que son necesarios. Tiene que hacer una petición y hablamos de que la ciudadanía no va a tener los medicamentos a las pocas horas, por ejemplo, va a tener que esperar más tiempo. En este caso de enfermedades huérfanas, sí. ¿Sí? O sea, una enfermedad, no sé, que es muy, muy rara, ¿sí? Entonces estaríamos hablando de que no hay un abastecimiento adecuado para estas enfermedades, para el tratamiento de las enfermedades más graves. Existe el abastecimiento, ¿sí? Pero medicamentos especiales, pues si es necesario, lo cubrimos, ¿sí? ¿Cuánto tiempo más tomará todas las gestiones y el proceso en sí mismo para esta adquisición puntual, para este tipo de enfermedades?
A ver, para estas enfermedades catastróficas, no, estamos con los procesos de cada unidad, estamos cubriendo, ejemplo, enfermedades oncológicas, ¿sí? Estamos realizando los procesos de compra paulatinamente, hasta lograr el abastecimiento del 90% hasta diciembre, y lógicamente este porcentaje menor son justamente de las enfermedades que me estaba mencionando. Correcto. Esto es lo que tiene que ver con medicamentos. ¿Qué pasa con la dotación de otro tipo de insumos? Porque, claro, otra de las denuncias y de los propios médicos, de las enfermeras, es el estado de los equipos en las diferentes casas de salud. Al respecto, ¿qué se ha hecho? ¿Qué se ha previsto? Sí, ¿qué se ha previsto? En este año, si bien como Casa de Salud tenemos alrededor de $1 millón para el tema de medicamentos y 2.300.000 para el tema de dispositivos, ¿sí? Que ya estamos ya en el 50 y 60% respectivamente ya de las compras, ¿sí? Entonces igual esperamos terminar el año justamente con prácticamente al 100%. Respecto del equipamiento y del mantenimiento, estamos también realizando, estamos en la compra de nuevo equipamiento también para el hospital, Pablo Arturo Suárez. Y en el tema de mantenimiento sí tenemos al 100% operativo. ¿Cómo están trabajando en la parte, por ejemplo, de los servidores de la salud? En su momento vimos que muchos incluso salieron a las calles a manifestar por la situación que estaban viviendo. ¿Cómo se encuentra en este momento este panorama? ¿Cuentan con los servidores necesarios? ¿Ha habido algún despido en esta casa de salud por la situación que atraviesa justamente nuestro país? No. Como saben, el hospital, si bien desde la pandemia, desde que se empezó la pandemia, este hospital fue un hospital COVID. Desde ahí tuvimos el personal médico necesario. Luego de ello, si bien hemos bajado la atención COVID, gracias al programa de vacunación que tuvo el Ministerio de Salud, pero hemos incrementando paulatinamente las especialidades. Hemos abierto nuevamente todas las especialidades que cubría el hospital. Ustedes han comprado los medicamentos a través de un catálogo electrónico para un abastecimiento de aproximadamente 8 meses. De una manera bastante, por decirlo, sistemática, en resumen, ¿cuáles son los medicamentos que más pide la ciudadanía? ¿Se tiene tal vez los más apetecidos, los que más se necesitan, los que más demanda tienen? Los del cuadro básico, justamente. Y son los del cuadro básico los que estamos abasteciéndonos en todos los hospitales, ¿no? A través del Ministerio de Salud. ¿Qué pasa, por ejemplo, tengo una pregunta de la ciudadanía en estos momentos que dice, ¿qué pasa con el tema de las quimioterapias? Hay algunos medicamentos que después de tenerlas no existen en las casas de salud. Estos son los procesos de compras centralizados, los procesos de compras individuales de las unidades médicas. Nos hacen estas preguntas porque les causa muchísima atención y que en algunas farmacias no hayan los medicamentos que ellos necesitan para poder subsistir en el caso de tener alguna enfermedad grave. En cambio, en esto de las farmacias estamos hablando de la externalización. Sí, estamos igual, hay 1.100 farmacias calificadas ya por el Ministerio. De estas, en la primera fase que ya pasó, hay 282 establecimientos ya que están expidiendo los medicamentos, ¿sí? Y de estos también paulatinamente van incrementando los medicamentos, ¿sí? ¿Cuántos medicamentos conforman el cuadro básico para que la gente tenga una idea? Del cuadro básico expedido por las farmacias. Sí. Para la externalización, sobre todo, ¿cuánto tienen ustedes cuántos medicamentos conforman el cuadro básico? 175. ¿Qué acciones se están ejecutando o qué se tiene previsto para hacer un seguimiento respecto del stock de los medicamentos en las diferentes casas de salud? Y lo pregunto porque uno de los problemas también que se han identificado es que muchos de estos se los deja caducar y no llegan finalmente a los pacientes que demandan de la medicina. ¿Qué se está haciendo al respecto? Bueno, primero esto es un control de cada unidad de salud. Ajá. Justamente. Nosotros los llevamos el control a través de farmacia, con la farmacia del hospital. El momento que se externalizó los medicamentos, un poco también baja este porcentaje de este problema que se han tenido en algunas unidades. Específicamente en Pablo Arturo Suárez,
Nosotros realizamos el canje de los medicamentos mucho antes de la fecha de caducidad, ¿no? 3 meses antes. Estamos ya hablando con las farmacéuticas para realizar el canje. ¿Sí? Y mantenernos sin productos caducados. Como Casa de Salud no han tenido este inconveniente. No. Me queda claro de ese aspecto. Por ejemplo, también dice, si bien es cierto, usted se enfoca en la parte del Hospital Pablo Arturo Suárez, pero dicen ahora también como parte de la ciudadanía, dice, buenos días, ayer tuve una cita médica en el Hospital del IES Norte y no me pudieron dar las órdenes de endoscopía y colonoscopía porque no mandan las derivaciones y para estos exámenes no hay reactivos. ¿Cómo están en ese aspecto en este hospital? ¿Ustedes? Donde nosotros, sí, los servicios de segundo nivel que prestamos, los tenemos abastecidos y prestamos el servicio en el tema de segundo nivel, ¿no? De aquí en más, ¿cuáles serán las siguientes acciones como Casa de Salud precisamente para avanzar en el tema del abastecimiento? Ya nos había señalado hasta finales de año, espera un 90%, pero ¿cuáles son las acciones pendientes todavía por ejecutarse? Bueno, las compras, sí, si bien ahorita estamos al 75% y seguimos avanzando. Esto es un proceso dinámico porque mientras igual seguimos comprando, igual seguimos despachando. Sí. ¿Cómo está la situación, por ejemplo, para los pacientes que tienen diabetes? Manuel Suárez nos dice, en estos momentos dicen que sí hay medicamentos, pero yo soy diabético y no he tenido ese acceso a las medicinas. ¿Qué medicinas? ¿Medicinas para...? Me imagino que las que se necesitan para la diabetes, la insulina... No, eso sí estamos abastecidos. ¿Sí? Si es que hay alguna otra enfermedad asociada, posiblemente, pero eso sí estamos abastecidos en cuanto a esto. Perfecto. Quiero agradecerle por acompañarnos esta mañana en este espacio, darnos a conocer cómo están trabajando en torno al abastecimiento de medicamentos y la mejora de equipos en las diferentes casas de salud de nuestro país, principalmente en el Pablo Arturo Suárez en este caso. Gracias a Rodmin Echeverría por acompañarnos. Gracias. Gracias a ustedes. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.